Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados vía Facebook, también los hermanos que estamos aquí en vivo compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando de este capítulo 12 del libro de los Hebreos y llegamos al versículo 1 que estamos desarrollando y estamos hablando de contemplando a Jesús el sublime Salvador. Cuando uno quiere volver atrás, cuando uno quiere retroceder, cuando uno está desanimado, es importante contemplar a Jesús el sublime Salvador. Porque no solamente Jesús es Salvador, por supuesto que lo es. En la cruz del Calvario Él murió en nuestro lugar y pagó por todos nuestros pecados, y eso no hay ninguna duda. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, nos dice Pedro. Pero no solamente Él es Salvador, en el sentido de salvarnos de nuestros pecados, sino que Él es nuestro principal modelo, ejemplo para seguir. Y así es como lo va a colocar allí el escritor a los hebreos, que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, que habían aceptado a Jesús como Mesías Salvador, pero por la presión, por las circunstancias que estaban viviendo y la adversidad, estaban queriendo volver a los ritualismos de la ley, querían volver hacia su pasado sin Cristo y estaban perdiendo esa bendita esperanza. Y allí, como hemos considerado ya, vamos a leer el versículo 1 nuevamente. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya hemos considerado los testigos, la nube de testigos. Ya hemos considerado el peso y el pecado que no deben estar siendo parte en mi vida para correr esa carrera. Porque si yo no lo quito, me van a quitar el peso o el pecado de la carrera cristiana. Y creo que con esta pandemia y con el hecho de no poder tener reuniones presenciales, comunión los unos con los otros, indudablemente que esto nos ha debilitado, nos ha desanimado. Muchos están deprimidos, muchos están presos del temor. Y cuando hablo con otros hombres de otras iglesias, hoy venía de Río Luján, y nos decían que está costando que los hermanos vuelvan a la iglesia, que hay un profundo desánimo, y son circunstancias que nos tocan vivir a nosotros en este siglo XXI, una pandemia mundial. Entonces, creo que necesitamos escuchar el aliento, el desafío de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar viendo esta última parte del versículo donde dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre esta carrera? Sin peso y sin pecado. Pero no se puede correr si no tenemos la paciencia. Corramos con paciencia, sin pecado, sin peso, pero con paciencia. Si la paciencia no es parte de nuestra vida, nunca vamos a llegar a la meta final. Vamos a quedar al costado del camino. Vamos a desistir de la carrera cristiana. Entonces es fundamental, es podríamos decir, una condición sine qua non. Si no tenés paciencia, no podés correr la carrera cristiana que tenemos por delante. Ahora, vamos a estudiar esta palabra.
que es muy importante. Y esa palabra que se traduce del griego al castellano, paciencia, en la palabra original griega, esa palabra tiene un significado de permanecer. Paciencia significa permanecer bajo presión. Cuando dice corramos con paciencia, es permanezcamos bajo presión. Ahora la pregunta es, ¿a quién le gusta la presión? No nos gusta la presión en el trabajo, no nos gusta la presión en la familia, no nos gusta la presión en la iglesia, y donde uno está, siempre está bajo presión, ¿no es cierto? Uno quisiera vivir una vida totalmente tranquila, sin que nadie te tenga que hacer pasar una mala situación y circunstancia. No nos gusta la presión, eso es la verdad. Si somos honestos, ¿a quién le gusta la presión? A nadie. Pero si no aprendemos a vivir bajo esa presión, paciencia, permanecer bajo paciencia. Hay otra palabra que también se puede traducir como resistencia. Resistencia. Y justamente para correr la carrera hay que tener resistencia. Y otra palabra que estaba leyendo hoy, aguante. ¿Viste cuando dicen, no tenés aguante? Esa frase, ¿no? Que se usa en el fútbol muchas veces. ¿Qué es tener aguante? Es aguantársela. Que venga lo que venga. Le pongo el pecho a la bala y le doy para adelante. Eso es tener aguante, ¿no? Es tener resistencia. Es permanecer bajo presión. Y eso es lo que les pide el escritor de los Hebreos, el escritor y el autor de la carta a los Hebreos a estos judíos, que puedan permanecer bajo presión. Y justamente la situación que ellos estaban viviendo en ese momento era esa. Estaban bajo presión, intensa presión, ¿no es cierto? Y muchas veces nos toca a nosotros en distintas situaciones y circunstancias, hermanos, es así, que estamos bajo la presión. La presión de las circunstancias, la presión del diablo, la presión del sistema, la presión de necesidades, la presión de personas que son difíciles de soportar, como dice Pedro, en la carta allí que él escribe, que debemos soportar a aquellos que son insoportables, esos jefes o autoridades que tenemos arriba. Tenemos que hacerlo. Y el cristianismo de hoy, en general, no se nos enseña a que tenemos que padecer y sufrir. Se nos enseña a disfrutar y a pedir los derechos que tenemos. Estamos como el mundo. Falta que salgamos a la calle a manifestarnos. En realidad no. En un sistema que es controlado y dirigido por el diablo. Este no es el paraíso terrenal, este no es el milenio, este no es el cielo, esto es la tierra. Y nos dice Juan que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. No estamos en un lugar para vacacionar. Estamos en un horno de presión. Que si nosotros no poseemos esa paciencia, vamos a terminar saliendo de la carrera cristiana. Ahora, qué importante, hermanos, es correr con paciencia. Si podríamos hacer esa analogía con la carrera, podríamos decir que esto no es una carrera de velocidad. No es que haces 100 metros en menos de 10 segundos y ya está. Corrí 100 metros. 10 segundos, menos de 10 segundos. Ya está, terminó. No. Esto es más bien un maratón. Pero no un maratón de 42, es más. Es un mega maratón. ¿Vieron que hay de 80, de 160 kilómetros? ¿Sabías? Mega maratón que lleva días correrlo. Y es para pocos. Pero la idea que el escritor de los Hebreos les da justamente a los judíos es: tienen que tener
paciencia en sus vidas. Si no corren con paciencia, van a quedar al costado del camino. Van a salir de la carrera cristiana, que es lo peor que nos puede pasar. Ahora, cuando hablamos de paciencia, la pregunta es, corramos con paciencia, permanecer bajo presión, aguantar, resistir la carrera que tenemos por delante. Y la carrera que Dios tiene para cada uno de nosotros es diferente. Son diferentes las circunstancias, las situaciones para tu vida. Y el tiempo de la carrera también es diferente. Algunos corren 40 años, 50 años, 60 años en el cristianismo. Y otros Dios los llama antes, porque ya han finalizado la carrera. 1 año, 2 años, 6 meses. Lo importante es adquirir y tener esa paciencia que Dios quiere crear en nosotros. Ahora, cuando uno dice, está bien, ya entendí la palabra, ¿cómo adquiero la paciencia? Uno dice, bueno, vamos a orar. Señor, dame tu paciencia, ¿no? La paciencia de Cristo. Y en realidad, la paciencia, vamos a ver cómo Dios va a generar esa paciencia en nosotros. Cómo va a presionar nuestras vidas para que podamos resistir cada vez más, ¿no? Para poder aguantar más, para no caernos en el primer tropezón y quedar desanimado en el camino. Vamos a ver, por ejemplo, que esta paciencia es adquirida bajo las pruebas. Uno de los laboratorios de Dios para generar mayor aguante, resistencia y permanecer bajo presión en nuestras vidas es enviándonos bajo las pruebas. Y vamos a ver allí en Santiago 1:3. También otro grupo de judíos que estaban pasando por la persecución al cual escribe Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2. Miren lo que dice. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Ahora uno dice, ¿cómo que tenga gozo cuando estoy bajo la prueba? ¿No? ¿A quién le gusta la prueba? Yo la mayoría de las oraciones que he escuchado cuando uno está bajo la prueba es, creo que vamos a coincidir. ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Sandra? Que nos saque. Sácame, Señor, rápido. No aguanto más. No quiero estar más bajo esta prueba. Pero acá dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué está ese gozo? Porque vamos a entender el propósito. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, escuchá, produce paciencia. ¿Por qué manda Dios prueba a nuestra vida? Porque el resultado de esa prueba, si la pasamos, va a tener en nuestra vida, va a quedar esa paciencia, vamos a tener esa paciencia. ¿Cómo adquirimos la paciencia? Estando bajo las pruebas. ¿Por qué puedo estar gozoso? Porque dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. ¿Ven? Si vos pedís paciencia, ¿qué va a hacer Dios? Siempre lo digo, te va a mandar pruebas. Entonces dice, no voy a orar por la paciencia. Porque yo quiero que Dios me toque desde arriba, me la mande así, me invista de la paciencia, pero no que me ponga en la prueba. Y sin prueba no hay paciencia. ¿Se entiende? Cuando uno comprende el propósito de la prueba, que es generar, producir paciencia, entonces
puedo ver que el resultado es algo bueno para mi vida. Que el resultado de atravesar ese oscuro túnel es que cuando salga no voy a salir igual. Voy a salir con paciencia, con aguante, con resistencia. Cualquier cosa no me va a tirar y no me va a sacar. ¿Por qué? Porque la he adquirido bajo la prueba. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera, observen, bajo la prueba. Porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, súper feliz el hombre que persevera, ¿ven? Bajo la prueba. Que permanece bajo esa presión, sabiendo que esa presión tiene un propósito bendito y glorioso. Pero hay que atravesar ese túnel de la oscuridad, confiando que al final hay un maravilloso propósito de Dios. Y qué importante, porque uno a veces no entiende por qué está sufriendo, no entiende por qué está pasando las pruebas. Y cuando uno no entiende, el diablo nos va a desanimar y nos vamos a terminar quejando y no aprendiendo de esa circunstancia que Dios ha enviado y ha permitido en nuestra vida. Y eso es algo que tenemos que entender, conocer la palabra, para que no nos sorprenda qué es lo que Dios está buscando en nuestra vida y en nuestro corazón. Él quiere formar a Cristo en nosotros, pero no va a cesar en su propósito, y parte de ese moldear, ¿no es cierto?, como alguien que va esculpiendo una figura, la figura de Cristo, va a ir sacando aquel elemento que estorba, que no sirve, que no se puede ver clara la figura de Cristo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Dios? Va a mandar las pruebas. Entonces, la prueba no es para estar deprimido, estar enojado y pedirle a Dios que me saque, porque eso es inmadurez espiritual. Pedirle sabiduría para entender el propósito, como dice Santiago. Eso sí, versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso sí podemos pedir. No que nos saque, sino que nos muestre cuál es su propósito en esa prueba que nos está enviando el Señor. Luz para entender su propósito. Fíjense, Santiago, capítulo 5, si yo le preguntara, Mariano, ¿quién te parece del Antiguo Testamento el hombre que más fuertemente Dios probó su vida? ¿Cuál sería tu respuesta? Job. Ahí está, muy bien. ¿Cuántas veces hemos ido al libro de Job cuando hemos estado pasando momentos duros y difíciles, no? Seguramente que muchas veces hemos ido a buscar el consuelo por saber todo lo que Job tuvo que pasar, siendo un hombre justo. No sufrió por el pecado, sufrió porque Dios quiso probar su vida, su corazón, de todas las formas que un ser humano puede ser probado. Y Santiago, capítulo 5, vamos a ver allí, versículo 11, miren lo que dice. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Acá hay un pasaje tremendo en esta carta. Y nos dice, y nos anima y nos alienta Santiago a observar a quién. Habéis oído de la paciencia de Job
¿Por qué Job era el hombre más paciente de la tierra? El más resistente, el que más aguante tenía, el que podía soportar toda la presión. Porque Job fue probado por el horno de fuego de Dios. Desde su salud, desde sus hijos. Lo probó con su esposa, perdiendo los bienes. Abandonado por los amigos. Terminó allí en la ceniza rascándose con un tiesto, con una sarna maligna que lo cubría de la cabeza de la coronilla hasta los pies. Tremendo Job. ¿Y qué nos dice Santiago? Habéis oído de la paciencia, esa misma palabra que hemos visto en Hebreos, es la misma que Santiago 5:11. Es el campeón de la paciencia. Es el hombre que pasó por el fuego 7 veces calentado y sobrevivió. Ahora, ¿para qué está la historia de Job? Justamente para alentarnos a nosotros. Cuando nos toca pasar por duras pruebas, dice Santiago, tenés que ir al libro de Job. Ahora miren lo que dice. Y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Ahora, acá hay algo importante. A nadie le gusta estar bajo la prueba. Pero cuando uno pasa la prueba, cuando uno le pide a Dios fuerza, fortaleza para aguantar la gracia que me pueda llenar el corazón y no bajar los brazos, y paso por el proceso de la prueba, nos dice acá, habéis visto el resultado del proceder del Señor. ¿Qué pasó después con Job? ¿Cuánto duró la prueba? Duró meses. Pero después que pasó por la zaranda, el proceso y el horno de Dios, ¿cómo termina el libro? Termina que Dios le da 10 hijos nuevos. Los otros ya estaban con el Señor. Vuelve la esposa y le da de lo material el doble de lo que tenía. Pero ese es el final de la película. Lo difícil es soportar el proceso confiando en el Señor. Y Job nos muestra el inicio, el proceso y el final de la prueba. Por eso lo dice Santiago. Habéis visto el resultado del proceder del Señor. Fíjate que el Señor, ¿qué es? Muy compasivo y misericordioso. Otra cosa, hermanos, hay una promesa que Dios no nos va a probar más allá de lo que podamos resistir. Y el Señor conoce cada vida, cada corazón. No te va a dar más presión de la que vos puedas soportar en su gracia. ¿Se entiende? Por eso a veces cuando uno se queja de lo que pasa y se compara con otro que está pasando capaz que algo totalmente insignificante lo mío con lo de él, ¿cómo hacen esas personas para seguir adelante? Yo a veces observo personas que no tienen a Cristo. Me pasó y me pasa con personas con discapacidad. Personas que no tienen a Cristo como yo y sin embargo tienen fuerza. De algún lado sacan el corazón, de algún lado ven una esperanza, de algún lado dice, tengo que continuar, no tengo que bajar los brazos. Te dicen refranes porque no conocen versículos y dicen, Dios aprieta pero no ahorca. No hay mal que dure 100 años y con eso se sostienen y siguen adelante. Con hijos que van a depender toda su vida de ellos, que nunca se van a poder independizar. Y eso yo a veces digo, ¿y qué puedo decir yo? ¿Y qué me voy a quejar yo? ¿Cómo hacen esa gente sin Cristo
y con una actitud positiva y una fe, aunque no está en la persona de Cristo. Ellos creen en Dios y confían en su poca escasez de conocimiento, en ese Dios que de alguna forma los va a ayudar. Qué bárbaro, ¿no? Yo digo, ¿cómo hacen? Y yo que tengo toda la revelación, todo el conocimiento, a veces estoy allí deprimido, angustiado y perdiendo la fe. Entonces, ¿cómo se adquiere esa paciencia para la carrera? Bajo las pruebas. Vamos a Romanos 5. También se utiliza la misma palabra que se usa en Hebreos 12:1. Romanos 5. Romanos 5, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjate lo que dice Pablo. ¿En qué se gloriaba? En las tribulaciones, en las pruebas. ¿Por qué se gloriaba? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo mismo que dice Santiago. Tened por sumo gozo. Nos gloriamos en la tribulación. Gloria a Dios, hermano, porque estás en el fuego. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere cambiar tu vida. Porque Dios tiene un propósito magnífico para ti y para los que te rodean. Que salgas diferente. Y versículo 4 dice: y la paciencia que uno va adquiriendo en la prueba, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Ahí va formando Dios, por medio de las pruebas, paciencia. Y la paciencia, un carácter aprobado. Ya después no te desanimas así nomás, porque ya has experimentado la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios en la prueba anterior. Entonces eso te alienta para no caerte en la primera cosa adversa que tengas delante tuyo. Como una criatura que comienza a caminar. ¿Cómo empezamos a caminar? Con mucho miedo. Agarrado de la silla, agarrado de la mesa. Vení, vení, que papá te va a tener. Y el nene tiene un terror ahí de salir de la seguridad y de golpearse. La verdad es que si uno no está dispuesto a golpearse, no camina más, ¿o no? ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta? Todo lo que hemos hecho. ¿Cómo ha sido? A los golpes. Yo me acuerdo cuando me subía a la bicicleta, mi abuela me decía: bajate de ahí, te vas a matar. Y yo quería andar en bicicleta, quería experimentar esa sensación de que el viento te golpea en el rostro, ¿no? Yo quería ser como los demás. Y ella me decía, por el miedo, ¿no? Bajate de ahí, te va a caer una pierna. Y bueno, me rompí el alma, pero aprendí a andar en bicicleta. Así aprendemos todo en la vida, ¿no es cierto, hermanos? A los golpes, dice el refrán, se hacen los hombres. Cosas que uno necesita golpearse para crecer, para aprender, para madurar. ¿No es así? Y Santiago, ya lo vimos, Pablo dice, la paciencia, carácter aprobado. Eso va a formar tu carácter aprobado. Por medio de la prueba vas a adquirir la paciencia. Ahora, ¿cómo se adquiere la paciencia? Bajo las pruebas. También la paciencia se adquiere por el servicio al Señor. Porque el hecho de servir a Cristo implica, vamos a ver 2 Corintios, el ejemplo de Pablo, cuando uno dice, yo quiero servir al Señor. Muy bien. Y no es fácil servir al Señor. Porque vas a tener que enfrentar, como yo, adversidades,
y un precio que implica servir a Cristo. Cuando vos decís, yo quiero servir a Cristo, prepárate para sufrir por Cristo. Porque es así. Fíjate lo que dice 2 Corintios 6, versículo 4. Dice Pablo, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Observa lo que dice. En mucha perseverancia, esa palabra, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama, en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, y aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres pero enriquecidos, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Oh, ¿viste la lista de lo que Pablo tuvo que pasar por ser siervo de Cristo? Así que era un siervo que tenía esa virtud, la paciencia para no solamente sufrir bajo las pruebas, sino sufrir bajo el servicio. Y muchas veces uno queda en el camino porque cuando empezó a servir no le salió como esperaba, no lo trataron como quería, no le agradecieron como merecía, y lo traicionaron y le hicieron un montón de cosas, y hablaron mal y pestes, y la persona se desanimó y dejó de correr. Porque realmente la paciencia se aprende pagando un precio por servir al Señor. Y ahí podés leerlo en tu casa con detenimiento. Todo lo que Pablo pasó para ser siervo de Cristo. Otra de las cosas como adquirimos la paciencia es bajo la disciplina de Dios. Observá Hebreos 12:7. Lo vamos a leer nada más porque después lo vamos a desarrollar mejor, pero para que nosotros también podamos tener no solamente Dios nos prueba, no solamente Dios nos pide un precio para servirle, sino Dios nos disciplina como hijos cuando nos alejamos y nos empezamos a desviar del camino de Dios. Mira lo que dice el versículo 6, Hebreos 12:6. Observa. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo sé que ahora no se usa, pero antes, cuando mis hijos nacieron, lo que el médico hacía cuando nacían y salían del vientre materno, ¿qué hacía el doctor? ¿Te acordás? Lo viejo. Le daba una palmadita al bebé. Y el bebé lloraba. ¡Bienvenido al mundo! Lloraba. Y ahí liberaba sus pulmones del líquido amniótico y empezaba a respirar. Y decía, está sano, está bien. Entréguenselo a la madre. Recién nacido, ya era recibido con un pequeño golpecito. Para que llore, active sus pulmones, se limpie las vías respiratorias. Y dice que cuando llora el bebé, se activa la leche materna en la mamá. Ahora, cuando uno nace en la familia de Dios, Dios te dice, bienvenido, mijo, a que te vaya acomodando. Al que, dice, fíjense, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe, ¿por qué? Por hijo. También hay que soportar la disciplina correctiva de Dios por medio de la paciencia. Cuando uno soporta y acepta que se equivocó,
y que no es que sufrió por una injusticia, sino porque Dios, que conoce nuestros corazones, nos ha disciplinado a cada uno, es porque nos ama y es porque nos da esa capacidad de tener esa paciencia. Observa el 7. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? ¿Ves? El propósito de la disciplina, ¿cuál es? Corregirte. Volverte al camino de la verdad. Nosotros tenemos una carne que se quiere salir del camino. Tenemos un sistema mundano que nos está tentando para abandonar el camino del Señor. Y cuando empezamos a desviarnos y a dejar a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a sacar la vara celestial y por medio de la disciplina nos va a corregir para que volvamos al camino. El propósito, versículo 10, dice, y bueno, después voy a ilustrar con la disciplina de los papás humanos, pero el versículo 10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero el que nos disciplina para nuestro bien, observen lo que dice, para que participemos de su santidad. Uno no quiere vivir en santidad. Uno le gusta muchas veces, a todos nos atrae lo malo y el pecado. Pero ¿qué va a hacer Dios? Por medio de la disciplina nos va a llevar a la santidad, nos va a hacer participar de la santidad, porque la disciplina te va a purificar el corazón, te va a traer al camino, te va a hacer derramar lágrimas de quebrantamiento antes que te pierdas, porque Dios te ama, porque es tu Padre. No va a dejar que te pierdas en el mundo. Va a ir el pastor por la oveja que se está descarriando. Y va a usar la disciplina por amor para traerte al redil. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo adquirimos esa paciencia? Bajo las pruebas, por el servicio al Señor, el precio, bajo la disciplina. Otra cosa que no te va a gustar, pero también por las injusticias de la vida que Dios nos hace pasar. Observe lo que dice 1 Pedro 2:20. 1 Pedro 2:20. Yo veo los evangelios de hoy, lo que se predica, ¿no? Y todo es victoria y es bendición. Decláralo y Dios ya te lo dio, ¿viste? Una cosa de loco, ¿no? Yo por ahí no soy salvo, no entiendo, pero lo que yo veo acá en la palabra, observa lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Está hablando del sufrimiento, Pedro, y dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? ¿Cuál es el mérito, dice Pedro, si por hacer las cosas mal te castigan y te la aguantás? Dice, bueno, yo me la merecía, ¿qué va a hacer? Me la aguanto. Eso, ¿cuál es el mérito? Pero mira lo que dice Pedro. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Observaste lo que dice? Lo volvemos a leer la parte final. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por malo? No, por hacer bien las cosas. Y lo soportáis, aguantá, sufrí, resistí. ¿Qué dice? Con paciencia. Mira lo que dice. Esto haya gracia, favor con Dios. A Dios le agrada verte que vos aguantás el sufrir injustamente porque no has hecho nada malo. Aguantá, sufrí, porque Dios en su trono está gozoso y vas a hallar favor delante de Él porque estás siendo hijo de tu Padre Celestial. Y mucha gente me dice, no, pasa que mi jefe me trata mal, no, porque mi jefe me dice esto, porque mi jefe, son todos malos. ¿Qué hago? ¿Qué querés que ore? ¿Para que el fuego baje el fuego y lo consuma? No. Aguantá,
soportá, bajá la cabeza. Hallá favor delante de Dios. Ponelo para que tu vida sea un testimonio, para que ese hombre duro pueda conocer a Cristo. No, nada nos gusta, nada queremos soportar. Todo nos parece mal, todo lo criticamos. No podemos ser así, hermanos. No vamos a llegar al final de la carrera. Por eso dice Pedro que si soportamos, y lo soportáis, ¿con qué? Con paciencia. ¿A qué? A las injusticias, a los maltratos, que no merezco, que Dios lo está viendo, que no es justo. Pero ¿quién sufrió? El justo por los injustos. Mira a Cristo lo que Él padeció en la cruz. Y era santo, y era perfecto. Lo condenaron siendo inocente. Lo escupieron, lo azotaron, lo clavaron, le pusieron una corona de espinas. Lo gastaban los fariseos, los líderes. Y Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No dijo, manda fuego, Padre, y liquídalos a todos, mira lo que me están haciendo. Sufrió injustamente y tenemos que aprender a padecer injusticias por amor a Cristo. Eso no se escucha mucho, no se predica mucho, no le gusta a la gente este tipo de enseñanzas, pero es la verdad. Y por último, ¿cómo adquiero esa paciencia? Observa Lucas 8:15. Lucas 8:15 nos va a decir que la paciencia es el factor fundamental para que nuestra vida dé frutos para Dios. Está hablando de las tierras donde va cayendo la semilla. Y cuando llega a Lucas 8, versículo 15, fíjate lo que dice. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿Fruto con qué? Con su perseverancia. Esa palabra es, ¿fruto con qué? Con la paciencia. Si vos aguantás, si vos soportás, si vos estás bajo presión, vas a dar fruto. El fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en tu vida, van a poder ver a Jesús en tu vida. Entonces, si yo como corredor, volvemos para terminar a Hebreos 12, no corro versículo 1, corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. No sé cómo estás en esta noche, no sé cómo está tu vida, tu corazón, tus circunstancias económicas, emocionales, espirituales, familiares, laborales, pero creo que Dios nos ha marcado algo esta noche. No estamos entrenados para tener paciencia, y si no la tenemos y no la poseemos y no la adquirimos bajo las pruebas, bajo el servicio, bajo la disciplina, las injusticias, y es el fruto que Dios va a producir en tu vida, vamos a terminar como muchos hebreos afuera del camino. Necesitamos la paciencia para correr la carrera, permanecer bajo presión, aguantar, resistir hasta el final. ¿Qué te parece? Solo aquellos que corran con esta paciencia llegarán a la meta. Podrán recibir, después de pasar la meta final, el premio que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, que esto sea un aliento, que esto sea un ánimo, que podamos entender la palabra, para que el enemigo no pueda hacernos rebelar contra la voluntad de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida. Es que muchas veces dice, pero que para qué voy a seguir el cristianismo, que para sufrir un montón de cosas. Si te alejas de Cristo vas a sufrir más y no vas a tener consuelo. Cristo te consuela, Cristo te abraza, Cristo seca tus lágrimas. Cristo te inunda de su gracia, no te va a abandonar en la carrera,
porque Él sabe, porque ella la corrió y la ganó. Entonces, corramos con paciencia, hermanos, la carrera que tenemos por delante. Que Dios bendiga sus vidas y que Dios haya hablado a sus corazones.